Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, les da la más cordial bienvenida a la última sesión del curso denominado La Realidad del Trabajo, que se desarrolla en este Palacio Legislativo de San Lázaro. Nos hacen el honor de integrar el presidium de este acto el maestro Alberto Romero García, catedrático de la Universidad Obrera de México. Bienvenido, maestro. Y el maestro Raimundo Espinosa Hernández, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Bienvenido, maestro. Para compartirnos un mensaje de bienvenida a esta última sesión, cedemos la palabra al maestro Alberto Romero García. Por favor, maestro, si es tan amable. Buenos días. A nombre de la diputada Margarita García García y de la Universidad Obrera de México, les damos la bienvenida a esta quinta sesión del curso. El asunto del salario y las condiciones de trabajo, sí se han mejorado y es muy importante, pero falta mucho por hacer en muchos sectores, ¿no? Y todavía no estamos pues en las mejores condiciones posibles en cuanto al salario que perciben los mexicanos. Durante mucho tiempo, ustedes lo deben saber mejor que yo, pues una de las maneras en las que el Estado mexicano ofertaba a México para que vinieran capitales extranjeros y se instalaran aquí a propósito del Telecán, pues era precisamente porque pues había desregulación ambiental y había impunidad ambiental. Podrían explotar nuestros recursos naturales, afectar nuestros ríos, ¿no? Contaminar, emitir sustancias tóxicas que se iban a los suelos, a las aguas, al aire. Y eso se ofrecía como una ventaja comparativa para que los capitales extranjeros vinieran, particularmente los gringos, los norteamericanos, pero también otros. Pero junto con eso, pues el otro gran elemento que creen que ofrecían. Fíjense, las dos fuentes de la riqueza estaban expuestas, la naturaleza, que es a la que me acabo de referir, y la otra, que es el trabajo. ¿Cómo nos vendían? Pues lo que decían, no, en México hay flexibilidad laboral. Incluso llegaron a decir, hay una nueva cultura laboral, ¿no? Era cómo rebajamos los derechos de los trabajadores, de las y los trabajadores, en términos individuales, pero sobre todo colectivos. Cómo paralizamos la huelga. Si ese era el derecho fundamental, y ahora es de lo que menos se habla, ¿no? Esta idea de la paz sindical, creo que le dicen, tiene que ver con que no haya huelgas, con que no estallen huelgas. Bueno, pues México se vendía precisamente salarios bajos, ¿no? Casi trabajo esclavo y además paz sindical. O sea, no va a haber grandes revueltas ni va a haber huelgas, ¿no? Eso implicaba mantener el corporativismo, implicaba mantener un cierto control sobre las huelgas que podían estallar. Bueno, pues todo eso pasó, se ofreció, así se ofrecía México, ¿no? En el marco de los tratados de libre comercio. Eso que el día de hoy, el mismo que lo impuso, pues lo está cuestionando y puede ser que no continúe. Quien impuso el neoliberalismo está a punto de decir que no más el imperio Estados Unidos. Esa es la cuestión que estamos ahorita debatiendo con Donald Trump, si continúa o no continúa el TEMEC, porque imponer aranceles es detener el libre comercio, basado en tratados como el Telecán y el TEMEC el día de hoy, ¿no? Bueno. Además de esto, pues brechas de desigualdad que siguen incrementándose, ¿no? Una sociedad, una época en la historia que genera pobreza de manera sistemática, una sociedad como la mexicana que genera pobreza, por más que trata de revertirla, si la sigue generando, pues nunca va a terminar. Pero no solamente la pobreza, es que también genera brechas de desigualdad. Eso tiene que ver, por ejemplo, con lo que expliqué sobre consumo y calidad de vida o la manera en la que se materializa el ejercicio de otros derechos cuando uno trabaja. De eso es de lo que se trata la desigualdad. Muchos quedan excluidos y otros adquieren una capacidad de consumo pues que es relativa en relación con lo que pueden hacer los que no trabajan. Los que no trabajan me refiero a los empresarios, ¿no? Bueno. Luego, demos otro pequeño paso, ¿no? Sobre esto de la centralidad del trabajo.
algunas de las propuestas que se intentaron, ¿no?, durante el siglo XX y que por ciertos momentos pues tuvieron resultados, digamos, ¿no? Todo lo que implica, por ejemplo, la construcción de lo que se conoce como el estado de bienestar. Eso que se llama el estado de bienestar en Europa, que en México de alguna manera también adoptamos con nuestra propia tradición, que es la que viene del constitucionalismo de la Revolución Mexicana, ¿no?, pero que en general se les conoce el estado de bienestar o el estado benefactor, ¿no?, el estado social de derecho, si quieren decirlo en esos términos, es resultado, por lo menos, por ejemplo, como aparece en Europa, por citar el caso, pues es resultado de un acuerdo con sindicatos para la implementación del Plan Marshall, el plan de reconstrucción de los países europeos afectados por la Segunda Guerra Mundial. La implementación del Plan Marshall pues había dejado fuera a los trabajadores. Era la manera en que Estados Unidos pues tomaba control y generaba una deuda con los países europeos y los trabajadores habían quedado fuera. Bueno, cuando se meten los trabajadores y se organizan es precisamente que aparecen los condicionantes del Plan Marshall. Y ahí es donde surge lo que se conoce ahora como el estado de bienestar. O sea, protección de la salud, seguridad social, mejores condiciones de trabajo, mejores salarios. Sin los sindicatos, eso no sucede. Fue muy importante. En el caso de Estados Unidos, la expresión esta del welfare state, ¿no?, pues aparece precisamente en el contexto de la crisis del 29-33, una crisis cíclica del capital, una crisis de sobreacumulación que ataca a Estados Unidos, ¿no? Una crisis de entreguerras, en donde la salida que toma el gobierno norteamericano pues era darle trabajo, ofrecerle trabajo, ¿sí?, a todos los desempleados, porque ya eran muchísimos, precisamente para que con eso se pudiera reactivar la economía, porque ellos tendrían ingresos y podrían volver a consumir. ¿Consumir qué? Todo lo que producían de más. Esas son teorías keynesianas echadas adelante por el presidente de Estados Unidos para sacarlos de la crisis. Eso se retoma después con los europeos cuando vienen estos acuerdos en torno al Plan Marshall. En el caso de México, por ejemplo, pues también sucede algo así, en nuestros propios términos, ¿no?, en nuestras propias condiciones, porque en México, como resultado de la revolución, tenemos una constitución donde se reconocen contenidos sociales, principios nacionalistas. Solo me refiero al caso del artículo 123, ¿no?, en materia laboral. Se reconoce, por ejemplo, derechos para los trabajadores individuales y colectivos, pero junto con eso se reconocen instrumentos que le dan un gran poder al titular del Ejecutivo, por lo que se conocía hasta hace poco como la toma de nota. Precisamente el reconocimiento de los sindicatos era una atribución del Ejecutivo. ¡Qué gran poder! Porque él es el que decidía si sí o si no. Luego, ¿quiénes eran quienes se tenían que pronunciar para declarar la huelga como válida? Autoridades administrativas que pertenecían al Ejecutivo. Con esos dos elementos, imagínense, el nacimiento de un sindicato y la posibilidad de utilizar su herramienta más poderosa, que es la huelga, en ambos se requería la mediación del Ejecutivo Federal. Eso es lo que puede explicar la forma en la que se estructura el corporativismo mexicano, además de un montón de prácticas concretas, pero estructuralmente y jurídicamente estaban ahí puestos los elementos para que se generara ese corporativismo, ¿sí? Que fue lo que permitió durante mucho tiempo pues que también hubiese un cierto desarrollo y mejor calidad de vida pues en los propios trabajadores mexicanos, porque pertenecían o se incorporaban al Estado mexicano. Claro, todos aquellos que no jugaban a esto, pues no tenían ese acceso, ni a la política, ni a mejores prestaciones. Pero en México, pues fue un momento muy importante con la celebración de contratos colectivos de trabajo, de contratos ley, donde los sindicatos tenían fuerza, ¿sí?, donde había huelgas. Eso hay que reconocerlo. Bueno, todo eso se ha ido poco a poco desmoronando. En Europa, en Estados Unidos, en México, todo eso se fue diluyendo, ¿no? De nueva cuenta, la centralidad del trabajo en la construcción de la sociedad no va de la mano con el reconocimiento que se le da, ¿sí? Ni siquiera en estos niveles ya mucho más
pues mucho más amplios, ¿no? Bueno, voy a avanzar con un segundo punto para enfocarme más en el papel que tienen, los sindicatos, ¿no? Miren, la centralidad del trabajo debiese llevar que la conciencia y organización de los trabajadores pues permitiera, facilitara la emergencia de sindicatos, porque eso es la organización de los trabajadores, ¿no? Y el papel, habría que preguntarnos entonces por el papel de los sindicatos. Sí sucedió, porque por eso están ahí los sindicatos, ¿no? O han estado ahí. ¿Y qué es lo que tenemos que preguntarnos? ¿Qué es lo que hace el sindicato? ¿Qué es lo que hacen los sindicatos, no? Si el asunto al que se deben abocar los sindicatos es la constitución de un sujeto social o la negociación colectiva. Ese es el dilema. ¿Cuál es el papel de los sindicatos? La negociación colectiva, mediar, llevar adelante la negociación colectiva, o bien el papel de los sindicatos es ser parte de un proceso de constitución de sujetos sociales. Yo he visto que se plantea a veces como una dicotomía. Me parece que no lo es. Porque precisamente el proceso de constitución de un sujeto social emergente, como pueden ser que en algún momento son los sindicatos, pero que no se queden los sindicatos, ¿sí? Porque el sindicato es una forma que utiliza el movimiento obrero consciente y organizado para expresarse y defenderse. En ese contexto es donde sucede la negociación colectiva, donde tiene sentido estar juntos como sindicato, pero no se queda ahí, porque políticamente la constitución del sujeto social avanza y trasciende la forma del sindicato. Avanza y se constituye como sujeto político, ya no solo bajo la forma sindical, sino como un sujeto político que incluso puede cuestionar los fundamentos mismos de la sociedad, que son estos fundamentos contradictorios. Y es donde se abren las épocas de revolución, ¿sí? Entonces, no me parece que sean dos momentos antitéticos, sino que son dos momentos dentro de un proceso. ¿Qué quiero decir? Pues no es necesario renunciar a las negociaciones colectivas para abrazar los objetivos emancipatorios, ¿no? Y no es necesario renunciar a los objetivos emancipatorios que te da la constitución de un sujeto social para concentrarnos meramente en la negociación colectiva. Por supuesto que no, porque son procesos son momentos dentro de un proceso que van de la mano y se pueden articular. Y esto es bien importante, pues para fortalecer algo en lo que yo he escuchado que insiste Alberto muy bien, la revitalización de los sindicatos. Bueno, pues eso va por entender qué es lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer, donde es fuerte el sindicato, es en la negociación colectiva. Por eso hacen sindicatos. Y ahorita van a ver un problema que hay con la forma en la que está la legislación mexicana. Pero también son importantes los sindicatos, porque los sindicatos no solamente combaten sobre lo inmediato, tienen un horizonte histórico más amplio, donde entonces tiene sentido que la forma sindicato sea un momento dentro de un proceso histórico de constitución de emergencia de un sujeto social, que incluso puede ser revolucionario y que tiene miras emancipadoras para la clase obrera, que son la mayoría de la población, ¿no? Bueno, miren, tengo varios elementos que podría comentar, pero me tardaría un poco, en relación con funciones de los sindicatos, ¿no? Que yo creo que tiene sentido, quizás solo lo menciono. Fíjense, por ejemplo, la representatividad a través de la organización sindical activa. Es una función muy importante que cumplen los sindicatos. Esa representatividad a través de la organización sindical es una mediación de clase. Se convierte en un problema cuando dejamos de verlo con la perspectiva de clase. No podemos perder de vista que esa representación a través de la organización sindical activa es una representación de clase, porque ahí pierden identidad los sindicatos y pierden fuerza. Quieren revitalizar los sindicatos, no se les olvide que es una mediación de clase. No estamos peleando nada más por derechos humanos en abstracto, es una batalla de clase con un horizonte histórico emancipador. Bueno, otra función, el tema de la negociación colectiva, ¿no? Que esto
lo tomé de una intervención de Alberto, que me gustó mucho, negociación colectiva de planes integrales de desarrollo, no solo contratos, ¿sí? O sea, no nos detengamos, es muy importante la negociación colectiva para los contratos por los términos salariales y las condiciones en las que se presta el trabajo, ¿no? Es fundamental, por supuesto que sí, pero no termina ahí. Habría que pensar a mediano y largo plazo bajo esta idea de planes integrales de desarrollo, porque la cuestión ya no es meramente económica salarial o de prestaciones, de condiciones. La apuesta en ese caso pues también es política, con fines emancipatorios. Bueno, pues eso es una función que cuando se entiende así, por supuesto que puede revitalizar al sindicalismo, a los sindicatos. Un tercer punto, una tercera función, la superación de las injusticias en la lucha de intereses entre el capital y el trabajo. Una superación en la que coadyuva la capacitación y la formación de cuadros. Es muy importante, solamente que a mí, yo lo que anotaría ahí es que esta superación de la injusticia, de las injusticias que derivan de la lucha la lucha en esta contradicción entre el capital y el trabajo, entre los trabajadores y los empresarios, ¿no? Es muy importante, sí, la capacitación y también la formación de cuadros, pero esa contradicción no la vamos a superar solo con capacitación y formación de cuadros, pero sí es el punto de partida, la toma de conciencia y la organización, la formación de cuadros, para que puedan seguir dando la lucha. Pero a la contradicción hay que atacarla de frente, hay que superar la contradicción en términos materiales, no solamente con formación de cuadros y con capacitación, porque si nos quedamos en eso, eternizamos la misma contradicción. Es muy importante superar la contradicción y para eso hay que desmembrarla. Hay que separar los elementos que están enfrentándose, ¿no? Claro, eso lo que implica, pues, es una socialización de la economía, por ejemplo, ¿no? Eso lo que implica, pues, es que deje de haber una relación entre amo y esclavo, en donde unos están por encima y otros están por debajo, y unos pocos mandan, otros muchos obedecen, unos pocos dirigen y viven del trabajo de otros que son dirigidos y que reciben órdenes. Esa relación es la que hay que superar, pero esa relación no se supera con puros derechos humanos, no se supera con puro diálogo diplomático, porque no están dispuestos a ceder. Es donde la política emancipatoria se convierte en revolución, porque no hay de otra. Además de esto, pues también hice algunas anotaciones sobre poderes de los sindicatos que vi que también habían trabajado, que me pareció pues también muy interesante. Yo lo único que diría es que esta perspectiva, ¿no?, de cuáles son las capacidades que tienen los sindicatos, pues habría que verlas en el contexto o bajo las coordenadas que ya he comentado, ¿no? No me voy a detener en cada una de ellas. Son elementos que permiten a los sindicatos presionar, que les permiten influir, ¿no?, que les permiten cambiar cursos de acción, que les permiten incidir incluso en políticas públicas y también en leyes, que les permiten incluso incidir en resoluciones judiciales, también eso puede ser. Es muy importante, pero hay que verlas pues con la complejidad de la perspectiva que señalé yo antes, ¿no? No me voy a detener ya en esta parte. Lo que sí me interesa, el siguiente punto que me interesa comentar con ustedes, pues es uno que me interesó mucho, esto de los modelos de sindicatos, ¿no?, los modelos sindicales. Está muy interesante. Siguiendo las sesiones que ustedes han tenido y otras previas que he tenido también la oportunidad de escuchar y de participar junto con Alberto y otros colegas, esta manera en la que se nos presentan los modelos de sindicato, me parece que también habría que entenderlas no de manera estática, sino también como procesos, porque la historia de nuestro país en muchas ocasiones pues va recorriendo precisamente esos modelos. O sea, no es que sea uno o el otro, sino que son momentos dentro del mismo proceso histórico de nuestro país. La idea del sindicato corporativo, del sindicato que es reformista, de un sindicato que se presenta como democrático, ¿no?,
hasta esta idea de cómo, bueno, luego de que todo esto no termina de cuajar o algunos ya terminaron su ciclo y se agotaron, pues cómo revitalizar el sindicalismo, ¿no? Esa es una manera de entender pues estos modelos de acción colectiva que se concentran en sindicatos, porque finalmente eso es, modelos de acción colectiva que quedan concentrados, que quedan, ¿cómo decirlo?, cuajados, que quedan materializados en la forma de sindicato. Pero al final de cuentas son modelos de acción colectiva, o sea, de relaciones intersubjetivas con personas en los mismos, de manera horizontal, pero también de manera vertical, porque el trato que tienen los sindicatos pues son con empresas, pero son también con autoridades, no solamente entre ellos y no solamente al interior, tiene esa complejidad. Y ahí es donde hay que entender todas estas formas o estos modelos de sindicato que no necesariamente desaparecen porque forman parte de un proceso histórico, sino que en muchas ocasiones son absorbidos. Ciertos patrones de un modelo son absorbidos en el otro y siguen operando, pero no tienen ya prevalencia, no tienen ya hegemonía, porque cambia el modelo, cambia el orden de los elementos que lo constituyen. Algunos se desgastan y desaparecen, pero otros perduran, pero perduran de otra forma, ¿no? Eso es muy importante entenderlo, pues para lograr pues esta revitalización que entiendo que es lo que pues se ha venido buscando, ¿no?, en los cursos y en estos procesos de formación que ustedes mismos han venido atravesando. Yo sugeriría agregar un elemento interesante que estuve revisando de cómo entender los modelos de sindicatos que hemos tenido en México, que es precisamente cuando no solamente hacemos historia del sindicalismo mexicano, sino hacemos historia, como hay que hacer historia de México, en relación con la historia de Estados Unidos, porque la historia del sindicalismo mexicano está muy influenciada por la historia del sindicalismo norteamericano, más de lo que yo mismo era consciente, ¿no?, hasta hace muy poco. Tiene que ver con, por ejemplo, la manera en la que en el contexto del siglo XX, en la época previa incluso a las guerras mundiales y luego ya en la época de las guerras y posbélica, pues los sindicatos norteamericanos entablan relación con los sindicatos mexicanos, incluso sindicatos mexicanos muy poderosos, ¿no?, corporativizados y algunos otros independientes, todos ellos mantuvieron relaciones cercanas con sindicatos norteamericanos. Y la relación no era exactamente de tú a tú, eran relaciones asistencialistas. Los sindicatos norteamericanos asistían a los sindicatos mexicanos, los apoyaban. Esa es una manera también de entender el modelo de sindicalismo que hemos tenido cuando nos vinculamos con la historia del sindicalismo norteamericano, porque los sindicatos norteamericanos han asistido a los sindicatos mexicanos. Eso es algo que no se explora mucho. No es la única opción. También, por ejemplo, una manera en la que se han vinculado fuertemente, pues es con esto que llaman el anarcosindicalismo. Era una opción diferente, que era muy fuerte en Estados Unidos, muy fuerte en Estados Unidos. Los mártires de Chicago y otros pues tienen que ver con todo esto. Pero era algo que también era fuerte en México, no solamente con los hermanos Flores Magón, sino también con otros grupos. Y ellos, por ejemplo, se ponían de acuerdo y a las empresas, que eran empresas norteamericanas, pero que también tenían sedes en Estados Unidos, pues ¿cómo decirlo?, las reventaban juntos, unían las luchas de un país y del otro en el mismo sector para las mismas empresas. Esas luchas sucedieron. Por supuesto que era muy importante para los gobiernos desmantelar esta acción obrera solidaria, colectiva. Es un modelo distinto de sindicalismo que no es el asistencialista al que estamos acostumbrados, que los sindicatos norteamericanos nos digan qué hacer, nos digan cómo y nos den para hacerlo. Era un modelo distinto, que no es el modelo que prevaleció y que si existe por ahí, pues existe disminuido, desdibujado. Bueno, esto cobra importancia porque luego vienen las discusiones sobre un modelo de sindicalismo independiente. Y gran parte de las reformas que han sucedido en los últimos años, pues se supone que era para construir y garantizar un sindicalismo independiente. Pero, ¿saben? Es curioso porque quienes diseñaron, pensaron, impulsaron esto una vez que tuvieron los cargos para hacerlo y la influencia para hacerlo, pues resulta que todos ellos también pertenecían a sindicatos mexicanos que eran apoyados por sindicatos norteamericanos. Entonces, la política asistencialista no cambió.
Y cuando nosotros nos ponemos a ver si en efecto hay o no hay, si se logró la independencia o no de los sindicatos en México, pues resulta algo cuestionable. A lo mejor ustedes tienen más información que yo, pero hasta donde sé, pues en ningún otro lugar del mundo, o en pocos lugares del mundo, sucede que para que un sindicato pueda actuar de manera formal y emitir actos válidos, etcétera, pues en ningún otro lugar se requiere que el gobierno sea quien lo convalide, con lo que antes era la toma de nota y con el acto administrativo que hoy sucede, que cambió de nombre, cambió de autoridad, pero sigue siendo lo mismo. ¿Cómo puede ser que hablemos de independencia si se sigue requiriendo la mediación de la autoridad gubernamental para que los sindicatos actúen? Ahí hay un problema que no se ha superado, por más que la retórica diga otra cosa. No se ha superado. Bueno, y junto con eso, por ejemplo, pues el tema de la democratización de los sindicatos, que también es algo que se anunció mucho para el nuevo modelo sindical que se supone que tenemos, donde ya vimos que lo de la independencia pues habría que cuestionarlo. Vamos a ver si lo de la democracia sucede, la democracia interna. Hay que hacer una acotación que es importante, ¿no? Porque desde fuera de los sindicatos pues se atacó mucho el corporativismo y a los mismos sindicatos, casi diciendo todos son lo mismo y a todos les vamos a exigir transparencia, rendición de cuentas, ¿no? Tener claridad sobre cómo se están integrando, la rotación y una vida democrática, etcétera, etcétera. Bueno, eso no se lo quieren exigir ni al Poder Judicial. Es lo mismo que se le exigía al Judicial y muchos dijeron que no, que eso era populista y contrario a la democracia. Pero a los sindicatos, cuando quisieron acabar con ellos y disminuir su fuerza, sí les hicieron estos reclamos, se los exigieron y se los impusieron. Está bien, pero ¿por qué no también a otras instituciones, estas y públicas? Los sindicatos no son ni públicos y los tratan como si fueran, ¿no? Bueno, pues el Poder Judicial es un buen ejemplo, ¿no?, de que no está parejo, la exigencia no es pareja. Bueno, más allá de eso, fíjense, el problema, o un punto fino del problema sobre la democratización, pues radica, por ejemplo, en el gran poder que tienen, y perdón si hay alguien aquí que tenga esa calidad, pero bueno, yo apelo a su comprensión y capacidad de autocrítica, el gran poder que tienen los secretarios generales en los sindicatos, porque se les da incluso por ley el que son el máximo representante, ¿sí? ¿Qué sucede? Primero se establecen jerarquías, donde el trabajador común, pues no, o sea, no es el máximo representante, y más bien, pues de nueva cuenta no sucede, empieza a soñar con serlo, y hace muchas cosas para lograrlo, unas buenas y otras quién sabe. Pero bueno, más allá de eso, ¿qué pasa? ¿Qué dijimos que era muy importante en las funciones de los sindicatos? No solamente la de emancipación de mediano y largo plazo, sino también la de negociación colectiva. ¿No es curioso que si lo importante en un sindicato donde están conscientes y organizados muchos trabajadores es precisamente esa unión de fuerzas para negociar de forma colectiva sus derechos, mejores salarios, mejores prestaciones, mejores condiciones? ¿No es curioso que la máxima representación de ese ente colectivo sea una persona que tiene el nombre de secretario general, que sea con él con el que se entiendan? ¿No es curioso? ¿Qué hace eso? Pues diluye la fuerza colectiva del sindicato, porque termina siendo representado por una persona que, si es a todo dar y honesto y comprometido, bueno, qué bien. Y si no, pues se compromete una función esencial de los sindicatos, que es la negociación colectiva. ¿Se dan cuenta? Bueno, este es el marco a partir del cual pues quisiera yo comenzar la siguiente parte de la exposición, que se va a entender mejor una vez que entendimos pues cómo ubicar estas problemáticas, ¿no?, y la situación que tenemos en la realidad del trabajo. Bueno, voy a ser mucho más puntual en esta, voy a ir casi que solo señalándoselas. Con todo gusto dejo la presentación para que la puedan ustedes consultar y compartir sin ningún problema, ¿no? Miren, identificamos algunos pues sectores de política pública en donde pues es muy relevante pues enfocarnos para garantizar la protección del trabajo. Entonces voy a ir señalando algunos de estos puntos. Por ejemplo, en primer lugar, las implicaciones de la reforma laboral, avances con varios pendientes, ¿no?
La reforma del 19, pues sí, representa un avance importante en términos de modernización de relaciones laborales. Por ejemplo, en términos de libertad sindical, democracia laboral, sí, con todos estos peros que ya señalé, por eso les decía que tenía que plantear primero lo otro para que luego se entendiera esta parte. En términos de una justicia laboral más ágil. Es curioso, yo veo ahora colegas que hablan sobre estos temas y que son expertos en estos temas. Yo no soy ni me considero experto en esto. Ellos sí son expertos, abogados en estos temas, y están muy contentos, ¿no?, por este nuevo modelo, ¿no?, independiente, democrático, incluso con justicia laboral más ágil. Lo que no nos cuentan es que esa justicia laboral se modificó por una decisión soberana o se modificó porque hubo otro factor que influyó. ¿Qué es? El capítulo 23 del TEMEC no estaba originalmente, luego se coloca. Se incluye en el TEMEC, México presionado por Estados Unidos, todavía en el gobierno de Peña Nieto, en la renegociación del Telecán deciden firmar un nuevo tratado que es el TEMEC. Este tema no aparece en un principio y luego se exige que se coloque. Bueno, este capítulo 23 es el que luego impele a que el gobierno mexicano modifique el sistema jurídico, en este caso la legislación laboral, precisamente en este y en otros temas. ¿Fue una decisión soberana? Pues quién sabe, ¿no? Pero sí fue un compromiso con Trump, con el primer Trump, que era más razonable. Y es un compromiso que se continuó en el primer gobierno de la Cuarta Transformación, porque no se pudo ir para atrás. Fue un compromiso del Estado mexicano. Peña Nieto y el propio presidente López Obrador tuvieron que avanzar sobre esto, por la relación tan complicada que tenemos con Estados Unidos. ¿No? Entonces, sí, justicia laboral más ágil, habrá que ver también, ¿no? Además de este elemento, estaba yo revisando la extinción de las juntas, ¿no? De eso es de lo que se trata, y que ahora pasamos a tribunales y todo el rollo. Pero si las juntas no se pueden extinguir, ¿por qué no se pueden extinguir? Pues tienen más de 10,000 expedientes todavía, ¿cuándo se van a extinguir? O sea, ahora tenemos dos burocracias, ¿no? Dos instancias paralelas que están tramitando los asuntos laborales. Las viejas juntas de conciliación y los nuevos tribunales del Poder Judicial. Bueno. El tema del outsourcing regulado. Pues sí, se regula el outsourcing, pero sigue siendo outsourcing, ¿no? Ese es el asunto, ¿no? Además de esto, persistencia del empleo informal, ni me detengo porque sé que lo han visto, la desigualdad en el acceso a la justicia laboral. Se los digo porque también me tocó, siendo responsable de la 6ª visitaduría de la CNDH, donde se ven derechos colectivos, DESCA, pues ahí también es donde caen los temas de seguridad social y los temas laborales. Y bueno, pues lo que yo veía es que sigue habiendo una distinción entre la justicia de los pobres y jodidos y la justicia de los ricos. ¿Cuál es la justicia de los ricos? Los ricos son aquellos que pueden contratar un despacho, un abogado privado. Y con un abogado privado pueden presentar diversos recursos, pero sobre todo pueden generar demandas de amparo, que se presentan en tribunales federales y pelean todo hasta el final. Más o menos como le hace Salinas Pliego para no pagar impuestos, pelean todo hasta el final y 10 años sin pagar. Bueno, pues más o menos ellos pueden hacerlo. ¿Cuál es la justicia de los jodidos, de los pobres? ¿Qué les queda a los que no pueden contratar un abogado privado? La Defensoría Pública. La discusión sobre la reforma judicial no debería centrarse en los ministros. ¿Qué van a hacer los ministros si son los que menos contacto tienen con la gente? Son los que menos saben de los problemas. La discusión debería centrarse en cómo vamos a fortalecer la Defensoría Pública, porque ahí es donde sí se juega. Los compañeros están en la raya todos los días, facilitando el acceso a la justicia para quienes no tienen recursos para contratar un abogado privado. Es la Defensoría Pública. En materia laboral también tenemos una Procuraduría que hace estas veces de Defensoría Pública en temas laborales. Eso es lo que deberíamos estar discutiendo. Bueno, quienes no tienen recursos van a estas Procuradurías, a estas Defensorías Públicas. No les cobran. Y bueno, a veces les va bien, a veces no. Habría que fortalecerlo. ¿Y qué más les queda? Les quedan las comisiones de derechos humanos, meter sus quejas y a ver quién, ahí mandan su carta, a ver quién les contesta y qué les sugiere. ¿Qué es lo que les contestan? No, pues no somos competentes, te toca irte por allá a una orientación. O no, pues no hay elementos, se cierra. Rara vez llegan a recomendaciones, ¿no? Y está bien, no deben todas llegar a recomendaciones,
pero no por estos motivos, sino porque el problema se identifica y se puede solucionar sin necesidad de las recomendaciones, que además son más tardadas. Se tendrían que poder resolver de otra manera. Bueno, sigue habiendo una distinción entre la justicia a la que acceden los pobres y la justicia a la que acceden los ricos, porque no pueden contratar los mismos abogados y porque no pueden promover los mismos escritos. Hacer la queja la puedes hacer en un papel con tu propia a mano. La demanda de amparo tiene otra complicación. Es diferente, ¿no? Bueno, en fin. Un segundo punto, el trabajo en plataformas digitales. Muy interesante esto de la inteligencia artificial. Bueno, les iba a decir como saben, pero no tienen por qué saberlo. Es uno de los temas a los que yo me dedico. Tengo un libro que se llama La maquinización del derecho, que es específicamente sobre plantear la problemática de estos asuntos, ¿no? Y bueno, les comento muy rápido algunas cosas. Una cosa central, las empresas de plataformas no son, no producen valor, no son empresas de capital industrial, no producen valor. Lo que hacen es esquilmar, quedarse con el valor que producen empresas que sí generan, empresas que sí son industriales, de capital industrial, pero son mediadoras. Y son mediadoras que se aprovechan del conocimiento de la humanidad puesto en un montón de patentes y diseños que están en aparatos como este y en diseños en software, ¿no? Se aprovechan de todo eso, median las relaciones de intercambio y son las que se están quedando ahora con más recursos. Recientemente se empezó a discutir en México, en el Senado, por 3 comisiones, la de derechos digitales, la de inteligencia artificial y la de ciencia. Se empezó a discutir la posibilidad de generar, quieren hacerlo a mediados de este año, un código o una ley de inteligencias artificiales. Yo escuché la primera sesión. Bueno, pues solo estaban los CEOs, así les dicen, los CEOs, ¿no? De Google, ¿no? De Amazon y todas esas son los que estaban ahí, junto con algunos abogados expertos del Instituto de Jurídicas que se la pasan convalidando todo esto, pues son mercenarios de esto. ¿Y qué hicieron? Bueno, dijeron, todo está muy bien y no se metan, nosotros les decimos cómo. ¿Verdad, abogado? Sí, sí. Un abogado que cobra en una institución pública, ¿no? Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque la legislación que quieren sacar es una legislación donde ellos no pierden nada y donde no hay ni garantías de los servicios ni garantías para los trabajadores de plataformas y donde ellos son los que siguen quedándose con el valor, con gran parte del valor que sí se produce. Eso es un problema. Y es un problema entre empresas que no son capitalistas y empresas que sí. Pero es un problema que termina trascendiendo hacia los usuarios y hacia los gobiernos. Porque el día de hoy, pues las políticas públicas y las relaciones están todas mediadas por tecnología y muchas de esas tecnologías pues tienen que ver con esas plataformas. Sí es un problema que nos incumbe a todos, ¿no? Bueno, con ese preámbulo, el crecimiento de estas plataformas digitales pues cambia la estructura misma del trabajo, ¿no? Empresas como Uber, Didi, Rappi, Corner Shop, pues generan miles de empleos, pero bajo condiciones precarias y sin seguridad social, incluso bajo la fantasía de ¿qué? ¿Cuál es la fantasía ahí? De que todos son socios, todos son emprendedores, todos son lo mismo. Bueno, pues eso es mentira, ¿no? La ley, la reforma a la Ley Federal del Trabajo en 2024, que regula el tema de plataformas digitales, prevé, por ejemplo, contrato de trabajo obligatorio para los trabajadores de plataformas, acceso a seguridad social para quienes cumplan con un ingreso mínimo mensual, regulación de algoritmos, asegurando transparencia en las decisiones que afectan a los trabajadores, prohibición de discriminación en la asignación de viajes o pedidos, ¿no? Sin embargo, hay puntos que son críticos y que no se abordaron en esta reforma. Por ejemplo, no se garantiza un salario mínimo fijo, dejando a los trabajadores expuestos a la variabilidad de la demanda. Sí saben, ¿no? Esos son los que están más expuestos porque lo que cobran o reciben varía mucho, bueno, según las condiciones de la oferta y la demanda. No se establecen mecanismos claros de fiscalización. Esto puede permitir que las plataformas continúen operando pues, con esquemas que evaden la regulación. Eso también sucede. No se protege a los trabajadores que usan múltiples plataformas a la vez, lo que deja dudas sobre el acceso a la seguridad social y que más bien pues, los vulnera, ¿no? Los pone en una condición de vulnerabilidad tremenda. Sobre todo, bueno, pues no son pocos los accidentes que suceden con los compañeros que van en sus motos, son accidentes viales, en donde incluso pierden la vida. ¿Y quién se hace responsable? Si él es su propio patrón.
Para mejorar la regulación del trabajo en plataformas digitales, pues se requiere un marco de seguridad social mucho más flexible y adaptable a esto que llaman economía digital. No mucho más flexible y adaptable porque renuncia a derechos, sino porque se tiene que adaptar a las nuevas condiciones del trabajo, que es algo que no termina de suceder, ¿no? Es urgente que se plantee también pues, la transparencia en la creación y uso de los algoritmos, pero los algoritmos son temas de propiedad intelectual, nunca vamos a acceder a eso. Bueno, es muy restringido la manera en la que se puede acceder a eso, ¿no? Un tercer punto, la automatización y el futuro del trabajo. A ver, en sectores como el comercio, la manufactura, los servicios financieros, muchas tareas que antes se realizaban por personas de carne y hueso, pues están siendo ahora llevadas a cabo por robots y por sistemas de inteligencia artificial. No sé si sepan, pero han sucedido ya casos en donde un desarrollo de inteligencia artificial pues se encarga de administrar los asuntos que se ven en una reunión de socios de una sociedad, sí, una sociedad comercial, ¿no? Bueno, resulta que dentro de las gestiones tenía que solicitar información a un banco. El banco detecta que es inteligencia artificial y el banco le dice, oye, yo no puedo, por normativa, pues dar esta información a una inteligencia artificial, me la tiene que solicitar un ser humano. ¿Qué hizo la inteligencia artificial? Contrató a un ser humano. Contrató al ser humano y el ser humano hizo la solicitud y accedió a la información. Es un caso interesante, pero hay otros. Simularon una reunión de socios. La inteligencia artificial simuló la reunión de socios con voces, imágenes, todo, y tomaron decisiones. Claro, detrás había un ser humano induciendo todo esto para cometer un fraude. Tuvieron la sesión, se tomaron decisiones, se movieron los recursos y alguien se benefició. Bueno, todo esto está sucediendo, ¿no? Algunas consecuencias de la automatización, no de la inteligencia artificial, sino de la automatización. Por ejemplo, una acotación sobre automatización que es importante. La automatización es posible hace mucho tiempo, pero no se están automatizando ni a la velocidad ni con la generalidad que se requieren las actividades productivas. Si se automatizaran las actividades productivas, ¿qué pasaría? Pues ya no habría a quién explotar, porque los seres humanos ya no trabajarían y las máquinas no generan valor, no se pueden explotar. Serían las máquinas trabajando a favor de los seres humanos que tendrían tiempo libre para cultivarse. La utopía. Bueno, pues eso no está pasando. Se está controlando la manera en la que se automatiza la producción, pero ¿qué sí se automatiza? A gran velocidad. Estas porquerías. Esto sí que se automatiza. Aquí es donde sí, el consumo y sobre todo lo que tenga que ver con apropiarse y mercantilizar datos para luego sacarles provecho en el mercado. Todo eso sí está sucediendo. Lo que tiene que ver con el consumo y un montón de actividades, que además son actividades que afectan fisiológicamente al ser humano, que también afectan pues la propia mente de los seres humanos, ¿no? Todo eso sí está sucediendo, pero en el consumo, en la distribución, no en la producción. Bueno. Algunas consecuencias de la automatización. Desplazamiento laboral en sectores tradicionales como cajeros, operadores de call centers y trabajadores en líneas de producción. Mayor demanda de habilidades digitales, lo que puede dejar rezagados a los trabajadores que no cuenten con capacitación en nuevas tecnologías, que no son pocos. Incremento de la desigualdad, ya que quienes tienen acceso a la educación digital podrán adaptarse, mientras que otros perderán oportunidades de empleo. Bueno, para enfrentar esto, pues se requieren diversas políticas públicas, enfocadas, por ejemplo, a la inversión en educación y capacitación tecnológica, para que los trabajadores puedan adaptarse a los cambios del mercado laboral que se imponen. Uso los verbos así, adaptarse, los trabajadores tienen que adaptarse porque se les impone. Es un mundo, el mundo del trabajo se les impone, no lo están construyendo ellos, se les impone como si fuese algo ajeno, cuando son ellos los protagonistas. De nuevo cuenta la contradicción en la realidad del trabajo, la centralidad que tiene el trabajo de quienes trabajan frente a la manera en la que socialmente se les valora. Políticas públicas que regulen la automatización, estableciendo impuestos o cuotas a las empresas que reemplacen trabajadores con inteligencia artificial sin ofrecer alternativas de empleo.
Pues es muy importante porque si no simplemente va y se van 100 y aquí está la máquina que lo puede hacer. Bueno, pues la empresa socialmente responsable tendría que decir, bueno, estos 100 se van a reacomodar haciendo esto otro. No sucede. No sucede. Políticas que fomenten la economía del conocimiento, impulsando sectores que generen empleo basado en innovación y creatividad. Esto suena muy bien, pero esto de las sociedades del conocimiento, las economías del conocimiento, miren, es algo más complejo, me llevaría toda una sesión a hablar de eso, pero tiene que ver con lo que en otros espacios se llama capitalismo cognitivo. La manera en la que se explota no la producción, no la generación de un producto, sino los propios datos que la persona genera todo el tiempo. La persona misma con su identidad es el producto. A ver. En las plataformas estas de redes sociales, TikTok, ¿no? O Instagram. ¿Nadie gana nada haciendo eso? Por supuesto que sí. ¿Y qué creen los tiktokeros y los que suben cosas a Instagram? Que ellos son los que ganan, ¿no? No están entendiendo. Es el aparato el que gana. Es el sistema el que está ganando porque ellos están todo el tiempo innovando, todo el tiempo generando contenidos para la máquina. No son ellos son una pieza. A la máquina no le cuesta nada pagarle 10 centavos por no sé cada cuántas reproducciones. Él es un trabajador de eso que está sometido y no se da cuenta porque está completamente enajenado, fuera de la realidad, metido en el mundo donde produce contenidos diciendo qué es lo que él quisiera hacer, mostrándose como quisiera ser o haciendo reír a los demás por una vida de miseria que tiene detrás y en donde él en la realidad no se puede reír. Eso es lo que sucede. Bueno, sin medidas como estas y muchas otras, pues la automatización podría aumentar sin duda alguna el desempleo y la desigualdad. Brechas de desigualdad digitales, exclusión digital, simplemente por no tener los conocimientos para poder acceder a las tecnologías o por no poder acceder a las tecnologías. Son brechas que se abren de desigualdad ahora digitales. Bueno, afectando pues especialmente grupos vulnerables y sectores empobrecidos de la sociedad, que son los que menos pueden acceder ni al conocimiento ni a las tecnologías. Es muy importante defender el derecho humano a la ciencia, el derecho humano del siglo XXI. No es un derecho individual para que cada uno tenga su celular y haga contenidos en TikTok. Es más bien un derecho que tiene que ver con el acceso universal al conocimiento y a los desarrollos tecnológicos que derivan de ese conocimiento. De eso es de lo que se trata y es una batalla que hay que seguir dando. Bueno, políticas de protección al trabajo en el sector informal, ¿no? México tiene una de las tasas más altas de desempleo informal en América Latina. Según el INEGI, más del 55% de la población ocupada trabaja en la informalidad, sin acceso a seguridad social ni estabilidad laboral. Las políticas públicas pues han intentado reducir este problema, por ejemplo, incorporando de manera voluntaria al IMSS a trabajadores independientes, con programas de créditos y financiamientos para pequeños negocios, con incentivos fiscales para que las empresas formalicen a sus empleados. Sin embargo, pues estos programas han tenido impactos muy limitados, ¿no? La carga fiscal sigue siendo alta para los pequeños negocios, lo que desalienta el que puedan formalizar la relación laboral, ¿no? El IMSS no ofrece esquemas de seguridad social adecuados para trabajadores independientes con ingresos variables. No existen suficientes incentivos para la capacitación y profesionalización de los trabajadores informales. Bueno, para enfrentar esto, pues, pues México necesita reformas estructurales en seguridad social. Entonces, siempre va de la mano lo del trabajo con la seguridad social, ¿no? Muy difícil cuando lo separamos, ¿no? Creando esquemas pues, que puedan adaptarse a estas realidades que se imponen en el trabajo, que es el trabajo informal y el autoempleo. Eso no es lo deseable, pero es que eso que sucede y que es un hecho y que se impone, ni siquiera hay condiciones para que se lleve a cabo. Lo mínimo que se puede hacer por parte del Estado mexicano a través de políticas públicas y legislación, pues es precisamente garantizar los mínimos para que estas realidades que son precarias, pues tengan condiciones mínimas de llevarse adelante. Pero son escenarios negativos, incluso cuando se garantizan, porque pensar que lo que hay que hacer es ver cómo garantizamos condiciones mínimas de autoempleo y de trabajo informal, pues no, imagínense, eso es de lo que estamos hablando. Bueno, finalmente, el trabajo remoto y esto que conocen como el teletrabajo, ¿no? Con la pandemia se aceleraron estas formas de trabajo, ¿no? Pero igualmente las políticas para regularlo no han sido suficientes. Hubo una reforma en 2021, la Ley Federal del Trabajo,
para incluir el teletrabajo y se previeron derechos como el pago de internet y electricidad por parte del empleador. El derecho a la desconexión digital, imagínense, a mí me tocó estar trabajando también en pandemia y era tremendo porque luego uno ya estaba todo el tiempo, todo el día y toda la noche, ¿no? Contestando y haciendo cosas. Bueno, condiciones de seguridad y salud en el hogar. No obstante, muchas empresas pues no cumplen ni siquiera con estas disposiciones mínimas. La ley no establece mecanismos efectivos de supervisión y sanción. Pues eso hace que las empresas puedan escabullirse, ¿no?, al cumplimiento de esta normativa. Además se han generado otros nuevos problemas, ¿no?, con esto del teletrabajo. Por ejemplo, el aumento de la carga laboral con empleados trabajando más horas sin pago extra. Dificultades para separar la vida personal del trabajo, imagínense, ¿no? Ya la explotación está también en tu casa, que era un espacio de resguardo, de recreación, también ya está ahí. Bueno, falta de acceso a derechos laborales para quienes trabajan de forma remota como freelancers, ¿no? Bueno, se requiere una regulación más estricta en todos esos temas para garantizar condiciones laborales dignas para quienes trabajan a distancia y que proteja a trabajadores independientes pues del abuso por parte de empresas que evitan contratarlos de manera formal. Todo eso sucede. Bueno, ya la última, el aumento del salario mínimo como política pública para proteger la protección del trabajo en el país. Aumentar el salario mínimo ayuda a reducir la pobreza y la desigualdad, sí. Puede mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, sí. Puede ofrecer mayor protección social a los trabajadores más vulnerables también y puede influir positivamente en el nivel de vida de los trabajadores, sí. El asunto es que si ustedes vieron cómo estuve planteando estos 6 temas, pues todo es a la baja, ¿no? O sea, el hecho mismo lo voy a poner así de radical, el hecho mismo de que tu vida dependa de un salario quiere decir que depende de que tú seas explotado, ¿sí? Eso lo que nos hace ver es que subsiste la contradicción fundamental, unos pocos que no trabajan pero tienen bajo su control a una mayoría que son explotados y que generan la riqueza social que todos consumimos, pero cuyos excedentes se apropian de manera privada, llevando a todos los que trabajan, a todos quienes trabajan, pues a tener vidas que están precarizadas porque reciben el mínimo y ese es el salario. La lucha por el salario es muy importante, pero la lucha del salario no puede quedar desconectada de una lucha por la emancipación, que es una lucha de mayor trascendencia, que es una lucha de mediano y de largo plazo. Bueno, ya mi conclusión ya para concluir, ya para terminar. La protección del trabajo debe ser una prioridad en la política pública en México, donde se ha avanzado en su protección con reformas que son significativas, pero quedan muchos retos pendientes, ¿no? Para garantizar un futuro laboral justo y equitativo en los contornos de la modernidad capitalista, donde el trabajador nunca va a recibir la ganancia real de lo que produce. Eso debe quedar claro, ¿no? O sea, es justicia dentro de esos términos. Se necesita fortalecer la fiscalización de las reformas laborales para evitar que las empresas evadan la ley, crear políticas de capacitación tecnológica para enfrentar la automatización, diseñar un sistema de seguridad social adaptable al trabajo informal y la economía digital, que son hechos que no podemos evadir, regular el teletrabajo con mejores mecanismos de supervisión, ¿no? Ojalá no hubiese teletrabajo, pero bueno, hay teletrabajo y hay gente que precisamente sobrevive con teletrabajo, entonces hay que garantizarle condiciones mínimas. Lo mismo pasa en los otros rubros que, bueno, no son las condiciones óptimas para trabajar, pero entonces esas formas de trabajo pues hay que garantizarles los elementos mínimos para que lo puedan llevar adelante, ¿no? Si las políticas públicas no se adaptan a los cambios del mercado laboral, pues México corre el riesgo de profundizar la precarización del empleo y las brechas de desigualdad. Bueno, pues con eso termino. Muchísimas gracias a todas y todos. Agradecemos su ponencia, maestro Raimundo Espinosa. Agradecemos y destacamos la presencia de la diputada Margarita García García, que se integra a nuestro presidium. Bienvenida, diputada. Para brindarnos las conclusiones de esta sesión y entregar el reconocimiento a nuestro ponente, tiene el uso de la palabra el maestro Alberto Romero García. Por favor, maestro. Creo que no pudimos haber elegido mejor análisis y mejor ponente para la clausura de algo que es muy real y que todo el tiempo tenemos, que es el trabajo.
Gracias, Raimundo, por este recorrido e intento de concientización de la importancia del trabajo en una realidad que no ha cambiado, que no va a cambiar, porque el trabajo va a seguir sosteniendo el avance de la sociedad, el avance de la humanidad. Y este llamado a hacer una reflexión fuerte acerca de la importancia que tenemos como trabajadores, a generar nuevas estrategias de defensa del trabajo y sobre todo a informarnos, porque en este mundo de la información, si el trabajador está desinformado y no tiene diferentes herramientas para el análisis, la explotación se va a masificar cada vez más. Y cuando estabas hablando recordé, nosotros podemos analizar todos los productos que consumimos y el pueblo, los trabajadores, la gran masa consumimos lo que producen las máquinas, ¿no? Porque el trabajo fino y el trabajo terminado, que puede ser manual, pues ya no lo podemos consumir porque es muy caro, ¿no? Y ahí vemos otra segmentación de esto. Muchas gracias, Raimundo, por esta exposición, por esta apertura de ojos y esta dotar de herramientas diferentes. Y bueno, quería decirles que después de la revisión de las 5 sesiones a las cuales tuvieron oportunidad de asistir, espero que se haya cumplido el objetivo inicial, que era de hacer un acercamiento real al trabajo. Y yo les compartía una frase de Hochman que decía que los ideólogos siempre hablan de jornadas laborales, hablan de salarios, hablan de todas las cosas que están alrededor del mundo del trabajo, pero no se atreven a hablar del trabajo. Y fue lo que quisimos hacer, darles un acercamiento al trabajo desde una óptica diferente. Agradecerles mucho su participación, agradecer mucho la participación de Raimundo, y las conclusiones son: cada uno de los ponentes dejaron algo en nuestra cabeza y tienen algo en común. No podemos permanecer estáticos. Si nos mantenemos estáticos, el mundo va a pasar por encima de nosotros y vamos a ser pauperizados y no vamos a poder tener oportunidad de participar en los cambios, ni de que esos cambios nos beneficien en algún momento. Muchas gracias. Se me olvidó. Le voy a entregar su constancia de participación. La Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, la Universidad Obrera de México Vicente Lombardo Toledano y la diputada federal Margarita García García extienden el presente reconocimiento al maestro Raimundo Espinosa por su brillante aportación en el curso presencial Análisis de las políticas públicas para la protección del trabajo, evento llevado a cabo en el Palacio Legislativo, Recinto de San Lázaro, Ciudad de México, el 26 de marzo del 25, firma la diputada Margarita García García y el maestro Alberto Romero García. Muchas gracias, Raimundo. Muchas gracias. A continuación, se entregarán 3 constancias simbólicas a nuestros asistentes. A medida que sean nombrados, les rogamos acercarse al presidium para recogerlas. María Antonieta López Arbizu, adelante, por favor. A Roberto Pablo Amado Zaragoza. A Brenda Ivonne Islas Reyes. Muchas felicidades.
Muchas gracias. El resto de las constancias será entregado al término del evento. Finalmente, para llevar a cabo la clausura de este curso, cedemos la palabra a la diputada Margarita García García. Adelante, diputada, por favor, si es usted tan amable. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. ¿Cómo se sienten? Felices, porque hoy vamos a concluir un periodo de 5 sesiones y considero que hoy hemos adoptado ese trabajo de familia, de trabajadores y trabajadoras que hacemos en cada lugar, en cada dependencia, en cada lugar. Recuerden que el lugar de trabajo es nuestra segunda casa en la que pasamos más tiempo. Hoy cerramos en este curso con el tema que me perdí, el tema del análisis de las políticas públicas para la protección del trabajo. No tengo cómo agradecerle la asistencia de cada uno de ustedes, porque la asistencia de cada uno de ustedes habla del compromiso que tienen con México, del compromiso que tienen en sus áreas de trabajo, pero sobre todo del compromiso y el amor que debemos de tener por lo que tenemos para comer, que tenemos para nuestras necesidades primarias. Por eso les agradezco, porque no es fácil despojarnos de decir voy a hacer esto, pero me voy a escuchar el taller que está preparado para ustedes. Y de verdad que para mí es de mucho amor, de mucho cariño tenerlos a todos y a todas en esta casa del pueblo. Agradecerle infinitamente al maestro Alberto Romero García de la Universidad Obrera de México. Ya lo tenemos en el inventario de la oficina del PT de Margarita García García y de la bancada del PT. Así es que muy pronto vamos a seguir en esta cuestión de capacitación y de experiencias. De verdad, maestro, muchas gracias por ese compromiso, por ese amor. Agradecerle a la Universidad Obrera de México, porque sin ellos no hubiéramos logrado esta capacitación que hoy vamos a culminar de las 5 sesiones. Pero hoy también agradezco a un gran ponente que viene a cerrar estas 5 sesiones. Maestro Raimundo, muchísimas gracias. Ni creas que te nos vas a escapar, vas a seguir siendo ponente de lo que sigue. En mi trabajo y función como legisladora del Partido del Trabajo, quiero reiterarles que hoy más que nunca tengo un gran compromiso con cada uno de ustedes. Y me siento satisfecha, pero falta aún más todavía por hacer, porque he sido parte de las grandes mejoras en materia laboral, desde la gran reforma en el 2019 hasta la legislación que da certeza jurídica a los trabajadores de las diferentes plataformas digitales. Soy consciente de que eventos como este nos ayuda a tener participación activa en las diferentes posiciones del ámbito laboral. Los trabajadores en general deberán de realizar
la exigencia a sus líderes sindicales, quienes tendrán la gran responsabilidad de demandar el cumplimiento de los derechos y hacer una relación obrero-patronal más justa y responsable. Derivado de todo lo anterior, el Estado, a través de las y los legisladores, actuaremos en consecuencia para crear y fortalecer una política pública laboral más justa y favorable para la base laboral del país. Reiterarles que en el Partido del Trabajo seguiremos defendiendo sin distingo de colores y generando un marco legal que garantice sus derechos, que permita acabar con el rezago que aún prevalece en materia laboral. Siempre estaremos del lado de ustedes, los trabajadores y trabajadoras, porque recuerden que con el pueblo todo, sin el pueblo nada. En el Partido del Trabajo, el cual quiero pedirles que le demos un fuerte aplauso a mi coordinador de la bancada, Reginaldo Sandoval. Un hombre impulsor de estas iniciativas también, pero sobre todo, un hombre que fue el protagonista de que las mujeres trabajadoras que se dedican a hacer la limpieza en esta Casa del Pueblo, él, el diputado Reginaldo, fue el protagonista que logró que las mujeres dejaran de ser parte del outsourcing y que hoy su sueldo lo cobren en la Cámara de Diputados. Por eso es tan importante resaltar y saber que ustedes se lleven este conocimiento después de 5 sesiones, que tenemos que continuar en esa capacitación, pero además que hoy más que nunca tenemos que revolucionar las conciencias de cada uno de los trabajadores y trabajadoras para que defiendan sus derechos, para que los conozcan y para que sean los protagonistas del cambio en cada uno de sus lugares de trabajo y que acabemos con el charrismo sindical y que señalemos a esos líderes corruptos que han vendido plazas, que han estado al lado del patrón y que no han estado a la altura de lo que hoy exige las trabajadoras y los trabajadores. Así es que, de verdad, me llena de mucha alegría que estemos terminando estas 5 sesiones con el apoyo del maestro Alberto y de la Universidad Obrera de México. Así es que muchas gracias por su participación y reiterarles que en la bancada del Partido del Trabajo, el verdadero partido de izquierda, somos hombres y mujeres comprometidos con ustedes y con todo el pueblo de México y que siempre vamos a caminar del lado de esa gran mujer que hoy está haciendo un excelente trabajo, como es nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchísimas gracias y en buena hora, y todos los conocimientos ponerlos en práctica desde sus lugares de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Margarita García. Destacamos la presencia del diputado Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, a quien solicitamos nos brinde un mensaje. Adelante, diputado, por favor. Muy buenas tardes a todas y a todos.
Agradezco la invitación de nuestra compañera diputada Margarita y les felicito por este curso y ojalá que sigamos haciendo más como este. Agradecer que hoy está el maestro Raimundo Espinosa y el maestro Alberto Romero. Yo les quiero platicar un poco lo que vemos en esta realidad del trabajo. Nosotros nos llamamos Partido del Trabajo, representamos una fuerza política que se denomina Partido del Trabajo. Y fíjense que hay una diferencia del Partido del Trabajo a Brasil, que se llama Partido de los Trabajadores, o en Corea del Norte también, que se llama Partido del Trabajo. Y nosotros centramos el tema del trabajo porque es la única actividad humana que reivindica al ser humano. Ya el que vive del trabajo de otros ya empieza a ver asegúnes, pero el que vive de su trabajo es digno de la lucha y de la convivencia en esta sociedad. Luego, en el tema del sistema capitalista como el que vivimos nosotros, la máxima expresión abstracta de esta realidad capitalista se ve en el trabajo, en la relación del que tiene los medios, que es el dueño de los medios de producción y el que solo tiene su fuerza de trabajo. Esa es la expresión máxima del sistema capitalista que siempre termina o por lo menos en los regímenes políticos que la disputa o el Estado es el árbitro de esta disputa, de esta relación, y en los regímenes neoliberales siempre terminó del lado del dueño del medio de producción. Fíjense los siguientes datos aquí en México, para que tengamos un poco de mayor claridad. En este momento debe de haber como poquillo más de 22 millones de trabajadores dados de alta en el Seguro Social. Y de esos 22 millones, solo 6 millones están sindicalizados. Todo el resto no tiene sindicato. ¿Por qué sucede eso? Porque traemos un problema desde la Constitución nuestra, que es la de 1917 con el artículo 123, y las reformas que luego se vinieron. Porque ahí hay un concepto que le llaman apartado A y apartado B. Y díganme por qué esa diferencia de apartado A y apartado B. Porque le quitaron por donde más hay fuerza sindical, es en el apartado B, que es donde están todos los trabajadores del Estado, incluidos los trabajadores de esta Cámara. Y entonces, como era la fuerza sindical corporativa, la despegaron, porque no está el grueso de los trabajadores de esta nación en el apartado B. En el apartado B debe haber como unos 5 o 6 millones, cuando mucho. Ya tomando en cuenta el gobierno federal, los gobiernos de los estados, los gobiernos de los municipios, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, todos los trabajadores del Estado. Y ahí es donde está la mayor fuerza de trabajadores organizados sindicalmente. En el apartado son muy pocos. Pero miren lo que viene ocurriendo en México. Ya de entrada es el tema de la Constitución. Apartado A, apartado B. Segundo problema que está en la Constitución, que luego viene el tema en la economía, trabajo formal, trabajo informal. ¿Y en qué se basa para decir que es trabajo informal? Solo en que no pague impuestos. Ahora resulta que es informal solo porque no paga impuestos y que además tiene la mayor parte de ocupación de los trabajadores en México, el trabajo informal. Y ese trabajo informal pues no tiene protección social, no tiene acceso a la salud, no tiene acceso a la pensión. Ahí hay otro problema grandísimo. Y hay que definir entonces por qué es formal e informal y ver cómo hacemos para que tenga protección. Ese es otro problema que traemos ahí. Luego, ya en la parte sindical, de la organización del sindicato,
para defender a los trabajadores frente a los dueños de los medios de producción. Fíjense lo que pasó en 36 años de modelo neoliberal. En 36 años de modelo neoliberal se descargó todo sobre la espalda de los trabajadores. 36 años de ese modelo, el salario mínimo nunca subió por arriba de la inflación. ¿Por qué era que no lo dejaban subir por arriba de la inflación? Decían que si subía el salario, subía el consumo, subía la inflación y el Banco de México cuida que no haya inflación. Y con ese cuento, 36 años el salario subió por abajo de la inflación. Llega la 4T, vamos en el incremento salarial del salario mínimo en 136 y no ha subido la inflación. Entonces era un cuento chino, pero ya los trabajadores, todo lo que produjeron, se concentró y se acumuló en unos cuantos. Porque su salario, todo lo que produjeron ya no quedó con los que hicieron la riqueza. ¿Por qué ocurre eso? Y aquí voy a tocar el tema que mencionó la diputada, por el corporativismo sindical. Y el corporativismo sindical nació en la reforma de López Portillo. Ya desde antes, digamos un poco, lo que hizo el general Lázaro Cárdenas, de siempre estar aliado de las masas, aliado de los trabajadores, aliado del pueblo, más o menos se veía como que iba a terminar en una ruta corporativa, pero ese corporativismo sindical realmente arrancó en la reforma de López Portillo. Ustedes recordarán que López Portillo fue el único candidato a la presidencia de la República, fue solito, y entonces no tenía cómo sacar a la gente a votar. Y entonces pactó con los sindicatos, sobre todo del apartado B, y hizo una reforma, porque ahí tenemos, como ya les dije desde la Constitución, apartado A, apartado B, pues tenemos Ley General del Trabajo, apartado A, Ley General del Trabajo, apartado B. Y en el apartado B, en el artículo 62, que es lo que planteó López Portillo con el pacto con los sindicatos, de que de cada plaza que se generara, el 50% era para el sindicato y el otro 50% para el patrón, o sea, para el gobierno. A partir de ahí, el sindicato tenía doble función. Era defensor de los trabajadores y repartía plazas. Y ya viene, ya sabrán ustedes, en el CENTE, imagínense la cantidad. Y luego en Comisión Federal, y luego en Pemex. Y esa reforma es la que corporativizó de plano a los sindicatos grandes del apartado B, a tal grado que los 36 años tenemos líderes muy ricos y trabajadores muy pobres, porque no lucharon para que subiera el salario de los trabajadores y le dieron giro al tema laboral y empezaron a inventar categorías laborales para darle la vuelta al pago de la protección social. Y el patrón entonces te da de alta con un salario mínimo a que te pague 2, porque la cuota del seguro es de un salario. Y ya viene otra distorsión y otra cosa ahí. Me imagino que todos ustedes ya lo estudiaron, lo vieron aquí. Y miren aquí en la Cámara, para ser autocríticos. Aquí en la Cámara son 1,300 trabajadores sindicalizados, pero debe haber como 7,000 trabajadores. Y hay un montón de categorías. Y lo que dijo la diputada, desde que llegamos nosotros acá, había el outsourcing con los trabajadores de limpieza. Miren, les voy a dar el dato, para que ustedes vean hasta dónde llegó, porque ese outsourcing lo trajo Calderón. Y los líderes sindicales lo aceptaron, porque no hubo una sola protesta. Y era una precarización de los trabajadores de nuevo. ¿Por qué? Porque la variable del salario bajo era la principal variable de competitividad de la economía mexicana frente al mundo. Y entonces era precarizar, que entre más barato mejor. Y aquí fíjense nada más, 600 trabajadores de limpieza, su salario de la Cámara al trabajador de limpieza salía 12,000 pesos. ¿Y cuánto creen que le entregaban con la subcontratación? 5,000.
5,000. O sea, verdaderamente no se puede. Y ahora estamos en la 4T. No hemos podido, porque le quitamos sí la subcontratación, ya le llega directo el salario al trabajador, pero no le hemos podido dar base. ¿Por qué creen? Porque el sindicato nos dice de 600 plazas, 300 son mías y no se las voy a dar a los que ustedes quieren. ¿Y entonces? Ahí estamos sin poder darles plaza porque la mitad es del sindicato y no quiere dárselas a los que están trabajando. Entonces vean cómo está el tema de la distorsión, vean cómo está el tema del problema, porque este tema de la subcontratación está en muchas, todavía en muchas, acaba de pasar en el Senado, lo acaban de quitar apenas, ahora que llegó ahí Noroña, porque él también ayudó aquí a que quitáramos el outsourcing. Y hay muchos estados que yo creo que todavía no se quita. Entonces ese es un problema que hay que arreglar. Pero aquí lo escuchaba yo también de la diputada. Miren, no hay nueva cultura sindical. Y nosotros quisiéramos que en la 4T apareciera una nueva cultura sindical, una nueva lucha con identidad de clase para que defendiera realmente a los trabajadores y se pusiera del lado de los trabajadores, porque lo que hemos logrado hasta ahora ha sido voluntad de arriba hacia abajo, del Ejecutivo Andrés Manuel y ahora de Claudia. Pero que se vea la lucha sindical y las marchas. Fíjense, yo he visto que porque es otra cosa especial de nuestro país. Es el único país donde hay legalmente en la Constitución sindicatos patronales. Y los sindicatos patronales sí han ido a reunirse con el presidente. Pero los sindicatos en una confederación, una federación de reunirse con el Ejecutivo no se ha hecho hasta ahora. Entonces nosotros quisiéramos que ustedes nos ayuden a que se desate el proceso de revolución y transformación sindical, laboral, del nuevo sindicalismo y que empecemos a hacer esta revolución de a de veras, más profunda. No está fácil, pero yo siempre los acompañaré en esa dirección. Y los felicito por este curso, felicito a la diputada y ojalá que sigan haciendo estos cursos y no solo aquí a nivel central, sino en los estados, en los municipios, que se desate ya no hay represión, ya no hay miedo a que te sancionen o quizás sí a nivel del sindicato, a nivel del grupo, pero pues espero que nos apropiemos de nuestra libertad y verdaderamente hagamos una profunda revolución en el marco de la 4T. Si la primera revolución, la primera transformación, la de Hidalgo, la de Morelos, se nos quedó en el camino por falta de formación y educación. La segunda, que fue la de Juárez, también fue ese problema de formación y educación. Y la de tercera, que es la de 1910, también se nos desvió y se nos fue por otro lado por falta de formación y educación. En 1910 solo el 10% de mexicanos sabía leer y escribir. En este momento ya este es un proceso diferente, otra circunstancia, todo el mundo ve las redes, trae su teléfono, yo creo que el 95% debe andar en redes sociales, entonces, pero hay que darle orden, hay que formarnos en eso y creo que podemos dar un salto grande en esta esperanza de que los trabajadores reciban mucho más de la riqueza que se genera. Miren, les voy a dar otro dato muy fuerte. De la masa de riqueza que se genera en México, el 30% se lo lleva el trabajo y el 70% el capital. En Estados Unidos, que es el ejemplo del capitalismo, es inverso. El 70% se lo lleva el trabajo, el 30% el capital. Y es el ejemplo del capitalismo en el mundo. La desigualdad en México es verdaderamente grande. Es el principal problema del mundo y es el principal problema de México y hay que seguir luchando para que eso mejore. Cuando llegó Andrés Manuel López Obrador, el 27% se quedaba en el trabajo, ahora el 30%, solo le bajamos 3 puntitos. Ojalá que siga bajando para que la riqueza que se genera en esta patria se quede más con el trabajo y no con el capital. Muchas gracias. Agradecemos su mensaje, diputado coordinador Reginaldo Sandoval. Procederemos ahora a la toma de la fotografía oficial para clausurar este acto.
Antes solicitamos atentamente al maestro Alberto Romero García declare clausurado este curso. Por favor, maestro. Bueno, pues muchas gracias por haber asistido y no tengan la menor duda de que vamos a seguir construyendo la capacitación y como bien dijo el diputado Reginaldo, nos vamos a ir a los estados, sí, ya lo tenemos planeado y vamos a iniciarlo. Y bueno, siendo las 14 horas con 20 minutos, si nos ponemos de pie, por favor, siendo las 14 horas con 20 minutos del día 26 de marzo, damos por clausurado el curso La Realidad del Trabajo. Muchas gracias.